Perfecto. Bueno, buenos días. Nos estamos viendo de nuevo. Si estuvieron en la reunión hoy más temprano, lo que vamos a hacer ahora es mirar un poquito el esquicio, ¿no? Creo que mirando un poco sus trabajos presentados, detectamos algunos errores de fondo que tenían que ver con la poca precisión que han tenido para realizar una lectura de los códigos gráficos de su investigación previa, ¿no? De los trabajos de la puesta en página para poder normalizarlos y crear un partido gráfico. Ahora vamos a ver directamente el esquicio, porque en el propio esquicio ya está trasladado a esos partidos gráficos y en donde se visualiza y se acentúa un poquito más la falencia. Por ejemplo, era un caso de una alumna que había hecho una buena investigación, una buena puesta en página, ¿no? Con una buena detección de códigos, bastante sólido, que pintaba para otra cosa. Pero fíjense que todo lo propuesto ha quedado muy débil. La lectura de los códigos, sacando la paleta, y tanto se habló de este trabajo, ha sido muy escueta, y fíjense que es muy escueta. Es muy... Es más, cuando miramos con respecto al partido gráfico de esa alumna, lo que se había hablado la clase anterior, que decíamos, bueno, el uso de la diapositiva, el uso de las imágenes, pero, o sea, no era, o sea, en el partido gráfico solo colocó diapositivas, pero ese día habíamos hablado o colocó las imágenes o álbum de fotos. Pero lo que habíamos rescatado era cómo era la textura de esa tapa del álbum, cómo era la textura que era media rota también, o el uso de la diapositiva y la imagen, que no era puesta una imagen cualquiera, sino de alguna manera desfasada. O sea, cómo estaban utilizados esos recursos. Eso era lo que se había hablado la clase pasada y ahora lo puso a modo de elementos, pero no cómo se usaron esos elementos. Porque esos elementos lo puedo usar capaz para biográfico, pero capaz también se podría haber usado para drama o para otro género, pero decir cómo era el uso de esos elementos dentro de esa composición que había hecho el alumno la clase pasada, ¿sí? Y ahora es como que lo puso muy escueto a modo, bueno, este elemento, este elemento, este elemento, pero no cómo se usaron. Un ejemplo de lo que está diciendo Paola se ve acá claramente, ¿no? Solamente está extrayendo, y esto es un error en común, y lo recontra subrayo, solamente está segregando la paleta. La paleta logra hacer una abstracción de la paleta, pero no hace una abstracción de otro tipo de recursos, de ninguno de estos. Lo único que hace es un encuadre, ¿no?, de fotografía. Pero ¿y qué pasa con eso? Álbumes de foto. Álbumes de foto es un objeto, no es un recurso. Negativo. Negativo es un objeto, no es un recurso. Bien. La tipografía sí es un recurso. La paleta sí es un recurso. Esto me sirve como herramienta. Pero esto no. ¿Qué de todo lo que hay acá es un recurso? Es más, en la explicación que pone a ver si entra de vuelta ahí en se está mostrando. Baja. Creo que en la última parte que hablaba, apareció una explicación. Dice, el género biográfico nos da a conocer la vida de un personaje. Otra vez vuelve a hablar de lo que ustedes habían investigado. Lo que había investigado les servía para poder sacar estos recursos, ¿sí?
O sea, nos vuelve a hablar de lo mismo, pero ya no nos habla de los recursos y cómo utilizo esos elementos para generar los recursos, ¿sí? O sea, y si miran o si ven de vuelta la grabación, se habló muy en detalle de los recursos que tenía el trabajo que había presentado la alumna. ¿Sí? Se habló bien en detalle de decir, bueno, tengo estos elementos y cómo los utilizo para generar los recursos. Bueno, y obviamente que esa falencia se traslada acá, en donde hay una intervención cromática, como si toda la pieza hubiera tenido esa herencia. Hay una... ¿Sí ibas a decir algo, Paola? No, iba a decir como que parece como que tuviera un blur por adelante o un filtro por adelante del billete. O sea, no es que hizo la intervención sobre el billete, sino como tengo el billete y le pongo, no sé, algo encima y el billete queda tal cual. ¿Sí? No está intervenido con los recursos. No sé si se dan cuenta. O sea, el billete es tal cual. Incluso, obviamente que hay un traslado tipográfico, pero es un reemplazo pieza por pieza que no aporta absolutamente nada a la tipografía como familia, digamos. Tampoco quita, pero digamos, no hace un buen trabajo de identidad. Em, Quería buscar algún trabajo que esté en consonancia con eso. Sí. Ven, acá algo parecido sucede en donde solamente hay un traslado de paleta, ¿no? Pero yo no tengo la sensación de que yo imagino hacia dónde va esa paleta cromática que tenemos a la izquierda, eh, lo relaciono, si cierro los ojos y yo recreo esa atmósfera de cyberpunk, del juego cyberpunk o John Wick o esta movida que aparecen mezclas de colores oscuros con colores saturados, pero tec- técnicamente no está presente. Yo no lo veo acá. Es un billete rosa, un toque eh, gay y nada más. No, aparte, fíjense que es muy escueto lo que muestra como partido gráfico al lado o como recursos. Es más, yo tengo un vehículo futurista con una gama cromática que no tiene nada que ver con lo que por ahí estoy mostrando en el billete o lo que tengo arriba. Porque ustedes pueden tener una paleta cromática que sea la más fuerte y algún otro color que también puede aparecer que no sea tan predominante dentro de sus recursos, pero justamente en la imagen que estoy mostrando, que es una imagen, que eso lo hablamos hoy cuando se lanzó el práctico, no es un recurso, ni siquiera se condice con lo que está mostrando. Yo no sé si hay alguien en sala de espera porque no veo la sala de espera tampoco desde acá. Así que si alguno me dice que hay en sala de espera algún estudiante, me lo confirma. Ah, capaz que vos sí ves la. Creo que se quedaron mucho con lo que dijo el profe, que no tiene que perder el sentido el billete. Bueno, de ahora en más, ahí Paola va a ir aceptando. O sea, está atenta a los participantes porque yo recién tomé conciencia de que no los veo. Y no solo que no los veo, sino que ya les digo, no sé cómo desactivar. Listo, ya está. Bien, bueno, entonces vos te encargas de eso. Sigamos. Bueno, redundando, ¿no? Yo me imagino de dónde sale, qué quiso hacer acá, pero la propuesta concreta es esta. Y de esto a esto no hay absolutamente nada. Nada, ¿bien? Estén concentrados, chicos, con las cosas que estamos diciendo, porque
eh, estamos viendo errores que no deberían haber aparecido hoy. Eh, Voy a mostrar otro caso similar. ¿Ven? Eh, bueno, fíjense que acá pasa lo mismo, ¿no? Hay, intentan dar cuenta de que el tono es amarronado, alcanza para darle esa identidad, pero es muy fuerte, fíjense a la izquierda lo poco que hay, porque insisto con el tema poco, es muy fuerte las técnicas que se están utilizando a la izquierda y muy débiles a la derecha. Pareciera que solamente se quedó sin tinta la impresora y salió un marrón y, y tenía que haber salido celeste. Bueno, no es esa la idea. Bueno, esto es otra cosa que no tenía que pasar. El recurso, si es ilustrativo, es un recurso ilustrativo. No era reemplazar el rostro por una ilustración. Eso es solamente dibujar. Eso no es recurso. Y ver si cuando estamos viendo ese billete se ve lo referido al género, ¿sí? Porque, o sea, yo me lo imaginé más con una capelina o algo así, me lo he imaginado capaz con, no sé, con Coco Chanel, algo que tenga que ver con moda, entonces eh, ahí están faltando los recursos para poder trasladarlos, por eso está sucediendo eso. Esperen que está un poco pesado este trabajo. Siempre que trabajen para pantalla, trabajen en una resolución baja. Bueno, esto es otra cosa que no tenían que hacer. Era o sea, un ejercicio de retórica. No tenía lugar en este trabajo. Nunca se pidió que focalicen sobre el mensaje, sobre el contenido. Eh, Fíjense que pone recursos morfológicos, pero no sé cuáles son esos recursos. Si ven a la izquierda, eh, en definitiva. No, no es la esencia. Acá pasa lo mismo. Un disparo en la cabeza para darle drama, pero bueno, no es la idea. Bueno, este por lo menos lo maquilló el personaje y estuvo buscando algo. Bien. O sea que eh, voy a hacer otro de casos testigos como para ir pasando en limpio algunas cosas. Bueno, acá por ejemplo, eh, ven que cosas que se transforman en recursos. Acá, no sé si alcanzan a ver, pero después entren al trabajo y véanlo con detalle. Acá está la foto en crudo. En crudo me refiero a que es una foto neutra que es una foto de estudio, bien sacada, por supuesto, bien iluminada, pero está en modo neutro. Y esa foto empieza a ser intervenida a partir de decisiones que tienen que ver con la identidad que está proponiendo. ¿Y esas decisiones cuáles son? Bueno, hay un pequeño desfasaje, ¿no? de registro que se ve en el RGB del personaje, o trabajos con monocromáticos, con ese celeste verdoso que es parte de su identidad. Y ya la foto con esa intervención no es la foto original, sino una foto intervenida. Después, quién es el personaje es completamente irrelevante. Eso es lo que subrayamos hoy temprano y volvemos a repetir, ¿bien? Entonces, está la persona, que puede ser cualquiera,
incluso podía haber sido el propio billete, pero ¿qué pasa? El billete ya tiene una técnica ilustrativa y va a conspirar contra esta identidad. Entonces prefirió directamente eliminar al personaje del billete, y me parece un acierto, porque la técnica no le funcionaba, la técnica de la ilustración del billete. Entonces aparecen sus marquitos, aparecen sus líneas, no, aparece su paleta, la tipografía sí empieza a aportar, porque no solamente está la tipo, sino también tiene esa intervención cromática que le estaba faltando en los casos anteriores, ¿no? La simbología está relacionada con lo que está pasando a la izquierda, y ven que está planificando los recursos, ¿no? Está planificando, acá claramente se ven los recursos a la izquierda, y no solamente la paleta, incluso con la paleta también va un poquito más allá y propone ciertos porcentajes en las tonalidades para utilizar según las circunstancias. ¿Bien? ¿Esto está perfecto? No, creo que debería evolucionar un poquito más, pero está planeando ciertas formas geométricas, ilustrativas, que las aplica en determinadas circunstancias, ¿ven? Como dando contexto al personaje, lo que acá se podría utilizar como una textura manuscrita, ¿ven? Del fondo del billete, la típica textura manuscrita que era propio de la identidad de esa época. Acá no, acá recurre a ilustraciones como tecnológicas, sin ningún contenido, solamente decorativas, si se quiere, ¿bien? Incluso los simbolitos. Es más, eso que tiene, esa textura tipográfica que tiene como algún manuscrito en el billete original, en el billete del género, tiene algo tipográfico también a modo de textura, ¿sí? Es como que, pero no lo pone tan repetitivo como en el manuscrito, porque como decís vos, es referente a otra época, pero lo trabaja. Y otra cosa que quería destacar, donde dice 2 pesos, escrito con palabras, fíjense que hasta juega con eso, en uno pone en 2 pone con el color pleno y en otro lo pone en línea para generar tipo de, lo que hablábamos otra vez, tipo de neón y esas cuestiones. No es que agarró y metió 2 pesos y le metió el color, o sea, ya está trabajando de alguna manera más minuciosa en los recursos y cómo lo va a aplicar. O sea, eso también, o sea, es como que lo hizo a conciencia el trabajo y fue viendo, y todo esto le va a servir después para la evolución de su trabajo. Más allá, como dice César, falta evolucionar, pero es una buena evolución la que está haciendo para este billete que era un esquicio de 2 horas, ¿sí? O 1 hora y media. Aparte yo veo este billete y yo ya me imagino de dónde es este billete, ¿sí? Ya lo asocio con el género, a qué universo pertenece. Sí, coincido plenamente. La textura de fondo tipográfica, en lugar de ser que sea micro, es macro, y mantiene la estrategia, pero invierte la forma. Y bueno, y después empiezan a aparecer algunos detalles que habrán notado: que hay un contenedor para el billete, un contenedor para la zona del personaje y su contexto, pero el personaje rebalsa ese contexto. Entonces, es por acá, es por acá. Por eso lo tiré en la columna de casos testigos. A ver, este me parece que también hay una búsqueda. Sí. Bueno, fíjense que eh, hay decisiones que son interesantes. Olvidemos, ¿no? Peca un poquito de recurrir a la mano y a la cruz como contenido. Eso no, no hace falta para este ejercicio. Pero sí presten atención al tratamiento de esa mano, ¿no? Al tratamiento, sí. Tiene como un tratamiento, esperen que no sé cómo usarla. Ahí está. Al tratamiento, que es como un tratamiento eh, como si fuera un libro de ilustración impresos a una tinta o una fotocopia, así muy rústico. Fíjense que también trabaja con la escritura a mano de fondo, pero ya parece una escritura casi como si fuera una carta más improvisada, con,
más manchado todo, como que levantó los contrastes. Es como que hizo una captura de pantalla de las ilustraciones originales del billete y le levantó los contrastes, como que quede más violento. Después, en la parte, en el primer tercio del billete, no hacía falta que respeten la composición también es un recurso. Hay una cierta, como algo medio tenebroso, ¿no? No se entiende si es un bosque o qué es, pero no importa, ¿no? Da la sensación de que sea tenebroso. Por supuesto que si vemos a la izquierda, lo que propone muy poco se parece a lo que estamos viendo a la derecha en el billete. Los rojos no son esos rojos, es como un color más ladrillo. Las escalas de grises que se ven a la izquierda no se ven en ningún momento, o sea que hay cierta ambigüedad en las decisiones que en el anterior no las veíamos, había un traslado, digamos. O sea, si ustedes proponen algo, la idea es que lo respeten. Pero ¿qué pasa? No, o sea, que también está, o sea, hay una aproximación, pero está todavía escaso de recursos. Lo interesante es decir, bueno, que pone plano detalle, que podría haber sido una cara, otra cosa, ¿sí? En lugar de la mano, pero cómo ilumina esa parte, más allá de, como decía, el tratamiento de esa imagen, cómo está iluminado, a decir, cómo lo está diciendo el plano detalle, donde está todo oscuro, pero ilumino eso, que en este caso es una mano, podría haber sido una cara, podría haber sido otra cosa, pero como dentro de toda esa suciedad resalta para que se vea eso. Eso por ahí es interesante, pero es como decir, bueno, el rojo ese es un rojo así a sangre vieja, algo añejo, no es el rojo rojo o ese bordó que está poniendo, y como que le falta introducir recursos y no quedarse con tan poco, ¿sí? Eh, Me parece que es una buena búsqueda, pero falta avanzar, que el otro es como que estaba un poquito más avanzado y se podía ver claramente todos los recursos y más allá que tiene que mejorar el otro también. Por ejemplo, si ustedes piensan, porque no es algo lineal y automático el diseño, evidentemente ustedes partieron de esa primera A3, ¿no? En donde hacían una apuesta libre, ¿no? Ese era el paso 1. El paso 2 era la normalización, ¿bien? Pero del paso 1 al paso 2, a lo mejor tomaron conciencia de cosas que les faltan, de cosas que o no estaban bien o tenían que corregir. Entonces, ese 2 le aporta a ese 1 lo que estaba faltando aquí, ¿bien? Y después tienen este paso 3, que era un esquicio, que tenía que ser veloz, obviamente, que no tenía el mismo nivel de profundidad, pero en este paso 3 surgen cosas como estas decisiones que son mejores que esto. Entonces, el esquicio le tiene que aportar a la propuesta de partido gráfico. Aquí hay un tratamiento de imagen que carece de la identidad que tiene aquí. Entonces, esto se tiene que transformar en recurso. Esto se tiene que transformar en recurso. La paleta, que no es rojo, sino que es como un rojo con un toque de ladrillo, se tiene que transformar en recurso. Y así van mejorando lo que a la izquierda van proponiendo, a la derecha indudablemente está mejor. Bueno, eso lo tienen que ir tipificando, normalizando. Y también quiero aclarar una cosa para los que tienen terror y para los otros géneros. Recuerden que ustedes tenían un género donde ustedes clasificaron también por subgénero. Digo para que no, a ver, no necesariamente todos los de terror van a decir, uy, no, terror es re fácil, le meto sangre, rojo, negro, oscuridad y ya está. No, ustedes clasificaron en subgénero, puede haber otro donde, no sé, trabajaron terror psicológico y capaz no interviene la sangre, capaz intervienen otros colores, otras cosas. O sea, tengan en cuenta eso y no se queden porque nosotros no, vimos por ahí con lo que entregaron en partido gráfico que entre los casos testigos, después algunos como que se prendieron de eso, que está bien, ¿sí? Que puedan decir, ah, por este lado va, pero decir, bueno, ¿cómo mejoro eso? Y no quedarse, bueno, si ahora el de ciencia ficción lo trabajó de esa manera, ah, yo lo voy a trabajar de esa manera para que esté bien. O el de terror este, que tiene, que
que está avanzado por un lado, pero le faltan otras cosas, y, bueno, yo me prendo de eso, del rojo, de la sangre, del manchado, no. Depende del subgénero que ustedes tomaron y yo puedo tomar esto a modo de ejemplo, pero cada uno va a poner su impronta en las decisiones y en los recursos que va a aportar. Bueno, ahora vemos si lo pongo o no eh, de caso testigo porque tengo miedo de que esos errores que hay, vamos a mirar un par más, digamos, como para sacar una conclusión. Bueno, acá, o sea, es interesante algunos recursos tipográficos, pero lamentablemente han perdido tiempo en el contenido. Fíjense que al 666 le metió ya todos los 6 que había en el universo. Pero em, esta forma tipográfica es interesante. Esto también se ve interesante. El recurso de la rotura y la paleta, ¿no? Como si fuera un amanecer muy, muy turbio, con neblina, con esos rojizos. Eso se ve como recurso. Obviamente que el murciélago no. O sea, la ilustración tan, tan, tan precisa, así como delimitada, como un vector, eh, no termino de detectar si eso es un recurso acertado o no. Pero hay cositas que sí, este está como en un término medio. Creo que va por buen camino, pero debería definirlo un poquito más. Igual, también tendría que ver, o sea, no se queden con eso de va por buen camino ahí. No, porque yo tengo ese papel roto, ¿sí? Pero está muy limpio ese papel roto en relación a lo que sigue al lado. ¿Cómo es ese papel roto? Es así, es un poquito más, o sea, lo veo como muy definido, o sea, ¿cómo va a ser ese papel roto? Va a llevar una sombra por atrás, decir, bueno, tengo ese papel roto, va a pasar de eso limpio y se va a ir ensuciando. ¿Cómo va a ser eso? O sea, la cosa es que no se queden con lo que nosotros le decimos, sí, avancen sobre eso, sino que ustedes avancen más sobre eso. No se queden solo con los pequeños detalles que nosotros le estamos diciendo, porque si no le va a llevar más tiempo. No sé si me explico para el dueño de esto. O sea, tengo eso roto, bueno, va a ser así roto, va a ser más roto. ¿Cómo va a ser? Se va a meter un poco más en ese plano blanco, va a empezar blanco y después se va a ir ensuciando. Es como que paso de algo muy blanco a ese corte y después la imagen, ¿sí? Que más allá que la paleta cromática eh, está interesante, pero decir, bueno, que después no piense que por eso, o sea, meto una imagen, le meto la paleta cromática y ya está. O sea, cómo intervengo en el conjunto de todo. No, estoy pensando que esto no está mal a nivel de algunas decisiones, como por ejemplo que el fondo responda a las texturas que está planificando, que la paleta responda a lo que estoy proponiendo, pero indudablemente esto como pieza de diseño está muy flojo. Es decir, el personaje rojo así, así no funciona. Capaz Eh, lo- desde la forma hay problemas, no desde los recursos, sino desde cómo, o sea, capaz porque lo hizo rápido no le dio el tiempo para trabajar mejor desde la forma
no sé si me explico, y no desde los contenidos gráficos, ¿sí? Sino esa composición y el diseño de que convivan todos esos elementos y que no parezca una pegatina con cosas sueltas. Claro, porque el 2, por ejemplo, sí tiene una carga de identidad, pero las otras informaciones, el 2 este 2, esperen que este 2 tiene una carga de identidad que responde a lo que está planteando, este 2 más o menos, y el resto del contenido textual tiene problemas de vibración muy fuertes, ¿bien? Que es un error de sintáctico que hay que tener en cuenta. Y por supuesto, lo más flojo es el personaje que no responde a la identidad que está proponiendo. Bueno, esta tipografía es la que va a aparecer en determinadas circunstancias, como por ejemplo acá, eso está bien. Pero el personaje tiene un tratamiento que solamente es rojo, o sea, así como este es azul, este es rojo y punto, pero eso no alcanza no me da cuenta de identidad, sino que nada, otra vez el error de me quedé sin tinta. No, aparte el personaje de arriba, fíjense, yo estoy marcando con el mouse como si viera, abajo es como que se va metiendo en el fondo, ¿sí? Bueno, no, se va metiendo en el fondo, ¿sí? Es como que tiene un margen virtual y se va metiendo la manchita esa ocre con el celeste y se ve el personaje. En cambio, en el de abajo, es como que el personaje está volando, no es como que se está metiendo de alguna manera el fondo con el personaje. Por eso digo yo, desde la forma, es como que hay problemas sintácticos, ¿sí? De composición y de relación entre los elementos, como decía César, que vibra, capaz, si yo tengo un fondo negro, medio grisáceo con mancha, capaz la tipografía no es roja, capaz es de otro color. Sí, fíjense que en su paleta cromática no aparece, no sé, algún color un poco más que le dé luz a eso. Pero bueno, Siempre tengan en cuenta que si la información con la que tienen que trabajar es relevante y se tiene que leer, cuando hay un contraste inferior al 70% ya entro en zona de riesgo. O sea, si hacemos una escala de grises, el contraste máximo obviamente sería blanco y negro el 100%, ¿no? Y ahí a medida que se va achicando el contraste, se dificulta la legibilidad. Estamos hablando de situaciones donde tengo que apreciar el contenido. Por ejemplo, acá, si esto lo trabajo en escala de grises, ¿no? Todo en escala de grises, es un gris muy parecido y ahí es donde empieza a vibrar y bueno, corremos el riesgo de que no se vea lo que queremos contar, ¿bien? O sea que un 70% para lo que es información relevante. Obviamente que esto no está escrito en ningún lado, pero es así. Estoy yendo en orden, por eso. O sea, primero repasé los que tenían esos errores en común y ahora estos que están más en algunas cosas sí y algunas cosas no. Bueno, este trabajo no sé cómo hacer para decirles que yo creo que a esta altura le tenemos que prohibir Star Wars para que puedas entender que no tiene nada que ver con Star Wars del trabajo. Es ciencia ficción. Entonces, esto te está sesgando y estás metiendo en un embudo. no, o sea, te estás estancando porque ya la clase pasada dijimos no Star Wars ya directamente no, sino que trabajes con el género. O sea, se supone que trabajaron en grupo. De última, volvé a ver la investigación que hicieron en el grupo, porque te estás quedando y vas a llegar a la entrega final con Star Wars y no va a estar bien el trabajo. O sea, ahora ya te lo decimos así para no, o sea, prohibido, así, no. Claro, no sería como una decisión de está prohibido Star Wars porque sí, porque somos malos, sino que porque evidentemente te está perjudicando, porque estás cayendo en la silueta de los personajes, de sus naves, de sus iconos,
y nada, te estás enroscando en esa y no va por ahí. Entonces, preferimos prohibirte Star Wars para que puedas salirte de eso y encontrar la solución en otro lado y no ahí. Eh, obviamente que, bueno, este ya lo vimos, este ya lo vimos. Para, para. Porque ahí está poniendo en el chat Matrix. No te tenés que basar en una película, no es el trabajo referente a una película. Ustedes tuvieron que hacer un análisis de distintas películas, libros. Acuérdense que, es más, algunos cuando hicieron la investigación de ciencia ficción, ¿de dónde venía la ciencia ficción? De la literatura, ¿sí? Entonces, no necesariamente es de lo cinematográfico, era cinematográfico, series, afiches, literatura, X, ¿sí? Porque ahora vi que pusiste Matrix y te vas a ir a Matrix y no, o sea, vos en base al análisis tuvieron que sacar los recursos. De último, si te sirve, volver a hablar con tus compañeros que hicieron el análisis de ciencia ficción para que salgas de eso, porque te vas a estancar y no vas a poder avanzar. Ese es el problema. Por eso te decimos, no es que no puedes ser Star Wars, sino que te vas a estancar en algo y no es referente a una película, no es Matrix, no es Star Wars, no es, no sé, otra que se te pueda ocurrir, sino referente al género, ¿sí? Y en el género hay un montón de otros, por eso te digo, no es solo cinematográfico, sino que está la literatura y hay un montón, no sé, hay publicidad, hay un montón de cosas. Entonces volvé a eso, o sea, vas a tener que volver para poder avanzar porque te vas a quedar estancado en esto. Chicos, activen el micrófono si quieren hacer alguna consulta. Entonces, porque yo el chat no lo veo mucho y tener que estar, si podemos hablar. Bueno, esto mejoró en contraposición a lo que trajo, ¿no? Ornella. Fíjense que la propuesta de partido gráfico está muy débil, digamos. Esta propuesta tipográfica es insostenible. Esa letra script puede funcionar para algunos títulos, unos números, una textura, pero después para el resto de contenido hay que tener un plan B tipográfico con tipografía que se pueda leer en textos extensos. Pero miren lo que hizo, una segregación, carta escrita a mano, pero y sacó la misma carta, digamos, textura de rasgado, pero no hay ejemplos de textura de rasgado propios, digamos, que yo sienta que se vio algo en algún lado, me lo apropié y le di mi impronta. Esto es mío, no pertenece a ningún otro, sino que es mío. Las decisiones son parecidas, pero las resoluciones son distintas. Eso es lo importante, ¿bien? Entonces esto se ve muy flojo, muy pobre, muchísimas páginas para decir muy poco. Es más, siguió trabajando con la misma cara, o sea, eso para una propuesta que se hizo otra vez era una aproximación, ¿sí? Para ir avanzando, pero otra vez volvió a poner la misma cara, ahora en el billete volvió a poner la misma cara, o sea, ¿qué va a pasar para la entrega del viernes? ¿Sí? Va a volver a poner la misma cara, entonces ahí ya no, el problema es que ya no lo está trabajando como recurso, es decir, imágenes en escala de grises, de contrastes, no, ya está trabajando sobre una imagen en particular, ¿sí? No sobre los recursos. Entonces ahí está el problema que vas a seguir, como te decía, hacer con la textura de lo tipográfico, o sea, no estás trabajando con otras texturas, sino que estás trabajando otra vez sobre la misma, el rasgado el mismo, o sea, capaz el rasgado viene de una hoja escrita y vos rasgás esa hoja escrita y esa hoja rasgada, escrita con esa textura, te la llevas para aplicar y no es el que me traigo de esa imagen y con la otra imagen más la cara de la chica, ¿sí? Que aparte la otra que usaste hoy, que está como con el torso desnudo, es como una imagen bastante vista,
Entonces, guarda con esas cuestiones, o sea, lo decimos para vos y para el resto, ¿sí? Perdón, no sé si están viendo una imagen de la chica superpoderosa. Eh, esperen que no los veo más. Ah, no sé qué hice. No sé qué toqué. Ahí está, ahí los veo. Igual no me prenden las cámaras, no sé para qué los quiero ver. Pero, bueno, a ver, hagamos un ejercicio. Hagan una descripción sintáctica de lo que están viendo. ¿Saben lo que es sintáctico? Ahí está, sintáctico, una descripción sintáctica. ¿Ustedes lo vieron en comunicación? En morfología lo habrán visto. Claro, por ahí de notativo y connotativo seguro, también. Bueno, a ver. Esto no es una evaluación, es una charla informal. A ver, aporten. Digan, hagan una descripción sintáctica. Descripción sintáctica de lo que están viendo. Vamos, chicos. No tengan miedo. No lo vamos a golpear con una regla. Porque están lejos. ¿Qué ven? Vamos. Activen el micrófono. Bombón, burbuja y bellota. Bueno, sí, esos son los personajes, pero ¿cómo es su construcción? ¿Es una fotografía? Ilustración. Ujú, bien. ¿Qué más? ¿Qué tipo de ilustración? ¿Qué tipo de ilustración? Ujú. ¿Caer puede ser? Dije, Dos veces. esperen un segundo. Eh, disculpen. Bueno, dijeron ilustración, bien. Dijeron degradé. ¿Alguien ve un degradé ahí? Sí, dijeron. No. ¿No? Bueno, ¿Qué Pero es lo no. opuesto a degradé? Tiene luz, bueno, luz como si fuera un neón. Yo lo veo ¿Dónde ves así, un neón? por el color celeste. Ah, pero es como el efecto de... el movimiento, Claro, digamos. por Claro, eso, del pero efecto que bueno, tiene. es un efecto de como de halo, pero como de... Está bien, pero... Combinado. Que no se acerca a neón. ¿Qué? Pero, Pareciera como que los personajes están todos construidos con formas geométricas y bien, y que los colores son bastante planos, digamos, y bien. básicos. Es, colores, bien, colores primarios, colores planos, bien, figuras Y geométricas, secundario, eh, verde. bien, perfecto. Ahí hicieron un análisis sintáctico, bien. Los degradé que dijeron anteriormente no existen. eh, bien, bueno, figuras geométricas, colores planos, ilustración. Bien. Ahora, Rectángulo y esas cosas. Claro, exacto. fíjense que la ilustración, ¿qué silencio? ¿Qué silencio? Fíjense que la ilustración que veíamos en la chica superpoderosa, por eso se le preguntó qué tipo de ilustración, porque ustedes pueden tener una ilustración que sea a modo de grafismo, ¿sí? Donde las líneas no son definidas, ¿sí? Acá tienen líneas definidas, están trabajados por figuras geométricas, eso también tiene que ver, porque por ahí ustedes dicen, no, el recurso va a ser dibujo, ¿sí? O ilustración. Bueno, ¿qué tipo de ilustración o qué tipo de dibujo va a ser? ¿Sí? Van a ser líneas definidas. Es como cuando hablaban de las líneas y las misceláneas. ¿Cómo van a ser las líneas? ¿Va a ser una línea recta, definida? ¿Va a ser una línea errática? ¿Va a ser una línea que parezca un grafismo que estoy haciendo con un lápiz, como trabajan los arquitectos, o con un pincel? ¿Sí? O sea, línea hay muchas. Entonces, ¿cómo va a ser eso? Por eso César le preguntó el tema de cómo eran las ilustraciones.
simplemente para llegar al punto, que cuál es. Decisiones de fondo perfectamente iguales, figuras geométricas, colores planos e ilustración, contornos lineales, etc. Lo que estuvieron diciendo recién de las chicas se aplica exactamente a los Simpsons. A los Simpsons, Padre de Familia, busquen cualquier ilustración similar, que son figuras geométricas, las bases de los Simpsons, como sabrán, son perfectamente geométricas. Sin embargo, nadie va a decir que ve los Simpsons y ve las chicas superpoderosas, ni viceversa. Hay algo que, hay una intervención y algunas decisiones que le dan una impronta, que le dan una identidad. Entonces, ¿cuál es el punto? Jugar con papeles recortados, texturas, que en principio pueden ser parecidas o incluso pueden ser iguales, a la hora de resolver, lo importante es que ustedes le den una identidad suficiente para que yo detecte que esa pieza pertenece a ustedes y no a la de su compañero. Yo claramente, cuando veo Los Simpsons, y si veo un personaje que no reconozco como de la familia de Los Simpsons, pero con esta técnica ilustrativa voy a saber que es un personaje que apareció en Los Simpsons, y lo mismo con las chicas superpoderosas, ¿sí? Sin yo siquiera conocer, nunca vi este dibujito, pero lo reconozco, es muy icónico. Y esa iconicidad está dada a partir de la identidad. ¿Bien? Entonces, Aparte, fíjense, si ya miramos en detalle, hay algo muy característico. Los ojos son gigantes de las chicas superpoderosas, ¿sí? Trabaja como, sí, los Simpson también, pero dentro de los ojos de las chicas superpoderosas tiene como una intervención del color, ¿sí? Como que tengo distintas capas dentro de eso. En cambio, en los Simpson son los ojos redondos, gigantes, pero el punto negro solamente ahí chiquito. Y otro detalle que se ve es como que tiene como una sombra, ¿sí? En las chicas superpoderosas son los colores plenos nomás, ¿sí? Y en Los Simpson veo como algún detalle como si fuera a modo de sombra, si se dan cuenta en la ropa o en general en todo. No es el color ese pleno y listo, sino que ya viene con la intervención de esa sombra. Entonces, si empezamos a mirar en detalle, ¿sí? Empezamos a incorporar ciertas características particulares de cada uno de esos dibujos. bueno, y eso es lo sintáctico, ¿no? Eso es el análisis sintáctico, esos pequeños detalles que empiezan a dar identidad. ¿Bien? Los círculos, los ojos son círculos, sí, en los dos casos, pero bueno, hay modificaciones. La pupila, el iris, en un caso se comporta de una manera, hay brillo, hay color, etcétera, en el otro es un punto negro siempre, y así. Ese es el análisis. Primero está lejos, la decisión de lejos, y después empieza uno a poner la lupa en los detalles. Y ahí en los detalles es donde se empieza a diferenciar. ¿Bien? Bueno, sigo. Entonces, esto estaba como medio pobre y creo que ha mejorado eh, en la propuesta de hoy. Digamos. Eh, creo que hay un traslado de la identidad. Y vuelvo a repetir, acá no importa que la foto sea la misma, imaginemos que no es esta chica, es otra, no importa. El tema es el tratamiento monocromático, que no es una escala de grises, sino que tiene como un grisecito con un tonito amarronado siguiendo con su estrategia. Yo les recomiendo que tengan un color complementario dando vuelta porque lo van a necesitar. La identidad ya lo hablamos la clase pasada. Siempre es bueno tener una paleta acotada con colores análogos, no está mal, pero siempre hay que tener dando vuelta algún complementario para realizar acentuaciones. ¿No? Como di el ejemplo, imagínense que tienen que hacer una página de internet, ¿cómo serían los links? ¿No? O lo llamado a la acción. Vamos a poner este como caso testigo.
Está un poco lento. Ahí está. Ah, no, este ya vimos. Este ya vimos, sí. Bien. Bueno, a ver, este billetín. Archivar. ¿Esto qué será? ¿Ciencia ficción? Supongo que sí, por como pone o sea, por lo que estamos viendo, pero también cuesta identificar qué es. Claro, porque recursos gráficos, piedritas. Esos son objetos. Ah, son nubes. Bueno, yo vi piedritas. Pero bueno, si son nubes o piedritas, veremos. Después, recursos morfológicos. Ah, Después hay como recursos morfológicos, pareciera como una textura en diagonal de crayón o algo así. Y después del lado derecho aparecen los neones. Bueno, no me creo nada de lo que está sucediendo acá. Incluso el tratamiento del personaje, ¿no? Como dándole un contraste muy alto, como si fuera una fotocopia, un stencil. No se ve mal, pero después lo trabaja como si fuera con un contraluz. Y bueno, no parece muy verosímil, ¿bien? O sea que tienen que ser consecuentes. Acá hay una carencia de decisiones y no sé muy bien a dónde voy. ¿Este de quién es? Sale, espera, ¿no? Ah, bueno, pero acá está el problema de... Bueno, acá hay un problema asteroides, ahí está. Todo el mundo que... no, digo que es el que habíamos hablado hoy, que era también como un caso testigo, y después como que empezó a sacar los elementos de ese trabajo que había hecho, pero quedó ahí nomás, y después cuando lo tuvo que aplicar, como que... Es más, chicos, una cosa que quiero que tengan en cuenta antes que me olvide, eh, a ver, la relación imagen-texto, ¿sí? O sea, esa tipografía y esa textura para atrás no se lee. Entonces, por más que el trabajo ustedes en la composición, tienen que trabajar la relación de la imagen y el texto, ¿sí? ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó de esta propuesta? ¿Qué pasó por el fondo? Esto, bueno, eh, Melissa volvió a nacer y venía acá. Esta es tu vida, este es tu futuro. A ver dónde estaba este. Esta es la Melissa que todos queremos ver, la que hace este tipo de operaciones. Y a esta, ahora, anda a alguna maceta y enterrala. Enterrala y tirale ácido, aceite de patito y bueno, te queremos acá. ¿Estás ahí, Melissa? Bueno, esta es la Melissa que queremos. ¿Bien? Bueno, sigo. Para que te hable. El caso testigo, ahí que veo el de sci-fi, que dice ahí ciencia ficción, con el que vos pusiste ahí que se ve, para que estén los dos juntos, cómo hizo esa puesta en página con el billete, para que se vea también el traslado de cómo venía y cómo fue aplicando de otra manera por ahí distinta. No son iguales, por eso es lo que decíamos, no es que yo hago todo lo mismo que hago en una pieza, porque ustedes van a tener que hacer dos presentaciones en la entrega final y no repetir una cosa en lo otro, sino que ustedes ya trabajaron, tanto en tipografía como en taller,
un sistema o un programa donde tengo constantes y variables y voy activando y desactivando, en este caso, los recursos, para que no sea algo repetitivo y que todo sea lo mismo. Bueno, hablando en serio, yo hago chistes, ¿no? Pero bueno, el tema es que, Melissa, vos tenés que ser consciente de lo que sucede en el ejemplo anterior. Si vos ves esto y después ves esto, no hay una relación. Y eso es importante. Todos tienen que detectar eso. Todos tienen, porque todos están en la misma, ¿bien? Algunos peor y otros mejor. La ventaja que tiene Melissa es que la materia prima está ahí latente, no la está sabiendo aprovechar, evidentemente. Pero, humor aparte, esto tiene que heredar lo que se está proponiendo acá. Claro, el problema es el medio, ahí donde dice partido gráfico, ahí ya estuvo flojo, entonces vos lo de tu partido gráfico no lo pudiste trasladar a la pieza de hoy, ¿sí? Entonces ahí en el medio es donde tenés que volver para poder retomar el camino. Yo siempre sostengo que si uno persigue la excelencia y me gusta lo que estoy haciendo, avanzo. Pero si no me gusta, tampoco nos va a gustar a nosotros. Si yo como estudiante propongo algo y lo que estoy proponiendo no me cierra, es obvio que a nosotros tampoco nos va a cerrar, ¿no? Porque en el fondo, ustedes saben cuando ponen una textura con toda reventada, que ponen asteroides, pero si un asteroide le lo saco de contexto, que es el espacio, es un pedazo de piedra, no es un asteroide. Eh, Así que bueno, esto, yeah, yeah. Cambio cromático y nada más, después aparece en la texturita, pero no hay una intervención, hay como una superposición de los elementos con los que quiero trabajar, pero no hay un traslado de identidad. Este tiene, a ver, ¿saben qué le veo a este? Le veo un acierto en términos identitarios, digamos. El personaje, por ejemplo, lo pone en negativo, lo colorea. Hay un ejercicio de identidad, pero detecto cierta brusquedad en las decisiones, es como un trabajo muy rústico, muy tosco, le falta delicadeza, precisión. Es más, eso que, o yo por lo menos me da esa sensación de como un desfasaje ahí entre el fondo y el personaje, como vieron cuando es como que no agarra señal o unas cuestiones así, y después tengo el corte abrupto entre ese blanco y ese azul con ese rosado. Capaz ese corte no era abrupto, capaz ese corte también tenía ese desfasaje de que me voy armando, me voy rompiendo o me voy regenerando, algo así como que veo que el personaje se va degenerando. Es más, capaz ni siquiera tendría que estar como fondo, capaz el personaje empieza como a degenerarse y a armarse y a desfasarse, y así también empieza a hacer lo otro. Pero después sí, después en el resto ya es como muy abrupto y como que no, la toma de decisiones parece más como algo lo pongo y listo. Por eso, si bien hay una intención correcta, si analizamos lo que sucede acá adentro con estas observaciones que hizo Paola, a mí me preocupa lo que está pasando afuera. ¿Por qué? Porque lo veo muy, muy violento esto, muy de una persona que ubica las cosas así como vienen, no hay una organización, está faltando alguna otra tipografía que ayude, así como dijimos la script, que es una tipografía que tiene identidad, pero que puede servir para circunstancias. Esta también, esta es una tipografía que se banca algunos titulares, algunos números, pero después necesito otra tipografía. Eh, muy violento, muy descuidado, lo veo todo. O sea que ojo con eso. Son diseñadores y todo lo que propongan tienen que estar intencionado y Después en ese. hay colores que no aparecen, porque yo tengo un verde como agüita ahí, no sé, un agua marina, y después tengo
ese tipo cian, con ese magenta, que por ahí no estaba apareciendo, o esa imagen, aparte como dice César, la organización, o sea, la cátedra hoy le dio una organización a seguir, ni siquiera se les dijo, ustedes diseñen cómo van a poner los elementos, se dijo, bueno, acá van los recursos, acá va el billete, el original, y abajo su propuesta. Bien, no sé si ponerlo como caso testigo porque está muy... Este ya hablamos, de este ya hablamos. No, quiero ver qué más pongo como caso testigo. A ver este. Chicos, si quieren hacer consultas, insisto, interrúmpanos. Bueno, miren, bueno, este también, ¿no? El efecto de viñetado fotográfico no está presente. Esto parece un biselado más que un viñetado. Viñetado, ¿saben qué es un viñetado, no? Eh, Hago una pregunta. El alumno que hizo el del género de terror, que era como la cámara que está filmando, que ese que en el partido gráfico presentó algo interesante, no es este, ¿no? Del billete. Me conteste por chat, aunque sea, o diga sí, no, en la cámara. En la, eh, este, este trabajo es el de las bolsitas de ponerse nervioso, ¿verdad? De las bolsitas de ponerse nervioso. ahí lo estoy leyendo. Ahí fíjense que yo pensé que era terror y es drama. O sea, Miren, esto es un viñetado natural, ¿no? Es cuando la, la, el- la foto tiene esta aberración cromática en los corners. Esto es un viñetado realista, ¿bien? De lo que sucede en una foto. Fíjense, ¿no? Cómo se destruyen las esquinas. Y tampoco es un radio perfecto, ¿no? Porque las luces y la sombra entran de manera un poquito arbitraria. Obviamente que si le aplican el filtro con Instagram le va a hacer un círculo perfecto en el medio, ¿eh? Acá como por ejemplo esto, no es así. Fíjense, esta foto de abajo tiene un viñetado en donde los cornes inferiores están mucho más pronunciados que en los cornes superiores, ¿bien? Eso es un viñetado. Y lo que está sucediendo acá eh, es un bisel más que un viñetado. Eso no puede pasar. Entonces, para poner los números puso una pelotita. Y fíjense que la identidad no era esa, las pelotitas están todas aplastadas, como de una persona que de manera nerviosa tomó la decisión de aplastar todo, ¿ven? Está todo desprolijo, está todo cortado. Esas son las decisiones que no están respetando aquí. Esta forma de ubicar de manera tan precisa las burbujas es justamente lo opuesto. Tenían que haber estado las burbujas todas rotas, tachadas. eh, Esa violencia que está en el anterior no está explícita acá. No hay un ejercicio de identidad acertado. Entonces, este que también estaba en casos testigos de Micaela, no está presente. Yo no tengo, yo tengo que tener la sensación de que yo veo esto, que incluso dijimos que hasta es muy dramático, casi de terror, dijimos. No lo marcamos como un error a eso, ¿no? Porque el género drama coquetea con el terror. Yo sé, a lo mejor la sangre, si estaba de más, o qué sé yo, pero tampoco lo marcamos como un error, ¿no? Sí es como mucho de última escuela la pregunta. Ahora, eso acá no solamente que ya no está el terror, sino que no está el drama. No hay nada en esta propuesta. No hay nada de lo que había acá, me refiero. ¿Bien? Y ahí es donde saltan las alarmas. ¿Cómo propongo y cómo traslado? Bien.
Bien. Bien, estoy silenciado. No, ahí justo estábamos buscando el de... ¿No? ¿No estoy silenciado? Ahora sí. Era que estoy admitiendo gente. No, ahí encontré, porque la alumna no dijo, es Rodríguez Ponce, el que había hecho el de la cámara, si buscas cómo presentó el partido gráfico y cómo vino el billete, que es el de las manos, que creo que no sé si lo pusiste en caso testigo, ahí. Eso era lo del otro día. Fíjate el partido gráfico que presentó hoy. Ahí está. Ese es el partido gráfico de la presentación. También presentó los recursos y esto no aparece después en lo que hizo hoy. Más allá de que, bueno, después vemos si está bien, está mal lo que presentó, me parece que hay una identidad. Baja. O guarda lo tipográfico, ¿sí? Bueno, ahí puso la mano y esas cuestiones. Bueno, lo único acá volvió a poner imágenes y cosas para mostrar los efectos, ¿no? Que eso tenía que ver con la clasificación. Pero por ahí eso que tenía de la cámara y eso, que lo podía haber usado como un recurso, no lo usó. Yo quiero alertar con algo, ¿no? Acá hay un efecto que es el fondo cuenta mucho, ¿bien? ¿Qué es esto? Pero ¿qué pasa? Si yo elimino el fondo, no me queda absolutamente nada. Entonces lo que parece que algo está arrancando bien, que entiende que esta ruptura tipográfica es un recurso, que pareciera que este ruido que hay de fondo es un recurso, a medida que avanzamos nos encontramos con que no sé si está haciendo esa lectura. La tipografía hay problemas gravísimos, ¿no? Cuando propone los recursos, nada de lo que es recurso del fondo aparece, ¿ven? Nada. Son fotografías que nada tienen que verlo con el tratamiento que está pasando en el fondo. Nada, nada, nada. Señala, describe, pero no se apropia, solamente paletas. Entonces, a mí me da a entender de que ha propuesto una carátula que pareciera que tiene decisiones gráficas, identitarias, pero a medida que avanzo me doy cuenta de que eso no es así. Yo borro ese fondo. Claro, o sea, lo usó como fondo en lugar de usarlo como recurso y en la clase anterior lo usó como recurso. Y vemos el trabajo de la clase anterior que está ahí al lado, pareciera que lo usó como recurso. Entonces, guarda, si es un recurso, usalo como recurso porque puede ser interesante a la hora de ponerlo tipográfico, poner un título, en ese caso haber puesto el 2, no me acuerdo cómo lo pusiste, y todas esas cuestiones te podían haber servido como recurso, pero en el partido gráfico lo estás usando como un simple fondo. Por eso yo quería volver a ver eso, porque dije, a ver cómo era el partido gráfico, pero sí termina siendo más un fondo que una descripción de los recursos. Hola, profe, ¿me escucha? ¿Se me Sí, escucha, profe? sí. Yo entendí que el partido gráfico iba a ser como para una composición nueva, por eso yo no me enfoqué en el anterior trabajo ni en mi fondo. Sí, acepto que pueda haber usado como recurso también lo que usé como en el fondo, pero yo entendí que era para una nueva composición. Por eso yo no me No, enfoqué en eso.
es una nueva composición, pero en los recursos que vos habías trabajado en esa apuesta, que era una apuesta nomás de los recursos, hacías una composición, te servía después para hacer la descripción, ¿sí?, del partido gráfico. ¿Cuáles eran los recursos? Poner esas líneas que parece como si fuera una cámara, la tipografía de esa manera, lo cromático, cómo ibas a trabajar las imágenes, ¿sí? O sea, supone que vos ahora desmembrabas esa composición donde aplicaste los recursos, bueno, y ahí los ponías para mostrarlos. Y Claro, hoy yo, otra vez ocupabas los recursos, ¿sí? O sea, claro, no yo está no mal, lo puse, ahí está el de Leggett. claro, yo no lo puse por el tema de que justamente pensé que no tenía que volver a poner lo anterior. Por eso no lo puse, en realidad sí lo tomé como Se supone que ustedes van condición. avanzando, ¿sí? O sea, si veo que el trabajo, no estoy trabajando en los recursos, vuelvo, pero si vos ya habías avanzado un poco con el tema de los recursos, el clima, la atmósfera, bueno, seguir avanzando, no hacer lo mismo, decir, bueno, hago esta apuesta y esta apuesta la pongo para todos, como dijimos hoy en algunos otros trabajos, ¿sí? Claro, yo no quería, por ejemplo, enfocarme en lo mismo de la cámara, por eso no lo había puesto en el Pero, partido y pero, tampoco en el billete. pero no Ni, pasa ni nada la, si vos lo usás como recurso y no como una imagen claro, de fondo, ¿sí? No, pero perdón. Pero quiero interpretar bien cuál es la duda. No es que no quería hacer lo mismo. O sea, tienen que hacer lo mismo. O sea, tienen que ok, hacer un traslado de los recursos identitarios a lo largo de todo el trabajo práctico. Esto es un proceso increscendo de todos los recursos que se van apropiando, de menos a más. O sea, para el viernes, ustedes van a tener que terminar de eh, definir todo este partido gráfico basándose en lo que están proponiendo. Obviamente, que yo quería justo abrir Illustrator para a ver si puedo hacer un ejercicio comparativo, porque esto que vos estás proponiendo, María Florencia, es que, no que cuando vos decís no quería, en realidad sí tenés que trasladar, obviamente trasladar los aciertos, no los errores. Y vos los aciertos los tenías. Pero ojo que en el partido gráfico ya tenés problema de que no trasladás los aciertos, ¿bien? Decir algo. Ahora, María Florencia, para que se entienda, cuando dices tenés que hacer lo mismo, no es que agarro esta imagen de fondo, como hiciste en el partido gráfico, y esta imagen de fondo la pongo en el otro, la pongo en el otro trabajo, ¿sí? Sino los recursos, que no se entienda que tengo que copiar la misma imagen para todos. No sé, Florencia, si se entiende. sí, sí entiendo. ¿Sí? O sea, cuando dice lo mismo es trasladar los recursos. Seguir ahondando, si veo que cometí errores, ver más recursos, eso sí, no volver atrás, porque vos en este caso lo que hiciste es, en el partido gráfico, es copiar esa pantalla y la repetiste. Eso sería hacer lo mismo, copiar y pegar todo. Lo que te dice César es los mismos recursos, aplicarlos y dosificarlos, activando y desactivando según lo que la propuesta que tengas para hacer. Sí, yo había entendido también un poquito más la consigna, por eso estuve medio complicada con eso. Y ahí subió al padre recién cómo usé yo las texturas, que no se notaba mucho en la primera página que subí, que esa no es la primera, sino la que subí recién. Porque yo usé transparencias y superposición, por eso es que no se notaba mucho la textura, porque la textura en realidad estaba cromática y yo le puse color rojo. Filtros y superposición. Se ve Illustrator, ¿no? Acá se largó a llover con todo. Ustedes ven Illustrator, ¿no? En la pantalla. Sí, profe. Bien, bueno. A ver, pasemos en limpio y esto es para todos, chicos. Esto es para todos. Acá hay una propuesta, ¿no? De acá se parte. ¿Bien? Se va a esta instancia. Vamos bien. Acá los recursos que están dando vuelta acá, los vuelve a retomar acá. Esto ya no. ¿Por qué no? Porque acá no hay una apropiación de los recursos, que son los que están
en el fondo, sino que este marco blanco, liso, plano, preciso, nada tiene que ver con lo que estoy trabajando. Estas texturas que están de fondo, poco tienen que ver con los recursos que están dando vuelta. El uso... ¿Cómo? No quiero decir algo. Fíjate que por ahí atrás, o sea, tu fondo no iba a ser otra vez esa imagen de una cámara, sino que capaz los contenedores que vos estás usando como ese marco grueso, capaz tu contenedor eran esas líneas que tenés como de la cámara. Ahí usás el recurso como contenedor de esa imagen. No sé si me explico, Florencia. ¿Sí? Y no ese recuadro Sí, pues, grotesco que no tiene nada que ver. Los títulos, capaz usabas el título con esa tipografía media desfasada solo para títulos, no para un texto de corrido, y no ponías esa tipografía que pones ahí. Ahí estás aplicando el recurso, ¿sí? sí, entiendo. Justamente entendí mal la consigna y en vez de usar los recursos que tenía, porque yo en el fondo del partido gráfico también agregué más recursos que son, por ejemplo, la distorsión de la cámara, que se ven como de distintos colores más o menos. Esos Eh, recursos. Esos claro, recursos. yo lo usé pensando que no tenía que usar eso en el partido gráfico y que era para otra nueva composición en realidad diferente a estas o de diferente estilo. Pero bueno, entendí mal, entonces ahora sí entiendo. Muchas No, gracias, profe. igualmente insisto con algo. Esta observación que estamos haciendo es para todos, ¿no? Entonces, acá tenemos una instancia donde comienza bien, sigue bien, en esta instancia, lo voy a poner con una X, acá ya no, y acá obviamente que esto no tiene nada que ver de manera identitaria, no tiene nada que ver con esto, ¿bien? O sea que todos tienen que, algunos tienen muy poquito, otros tienen mucho, otros no tienen nada, pero la idea es que vayan creciendo hacia el viernes. Y los que no tienen nada, tienen que abrir su cabeza y mirar los trabajos de los compañeros que estamos poniendo como casos testigos. ¿Bien? No sé si alguien preguntó algo. Pero mirar como casos testigos, pero a ver, no para copiar y hacer lo mismo que el compañero, sino ver cuáles son los aciertos y cuál va a ser su propuesta, ¿sí? Porque si yo copio un trabajo, ¿sí? Miro algún trabajo de un compañero y quiero pusieron un caso testigo, está bien ese trabajo, bueno, voy a usar los mismos recursos, bueno, puede ser que usen los mismos recursos, pero tiene que ser con su impronta. O capaz son algunos de los recursos, si tiene que ver con la propuesta que tienen ustedes, está bien, pero después incorporo mis recursos, porque a ver, si yo copio un trabajo, ¿sí? O uso los mismos recursos, la misma manera, la misma gama cromática, que puede suceder porque tienen el mismo género, pero después no sé qué hacer con esos recursos porque estoy trasladándolo de mi compañero a mi trabajo, ahí va a estar el problema, ¿entiendes? Bueno, acá este trabajo estaba faltando que analicemos. Eh, Hay decisiones que son interesantes, por ejemplo, superponer el personaje a unas manchas como de sangre, sin que esas manchas de sangre sean una lastimadura o un corte o nada, sino la mancha de sangre como, tampoco son manchas de sangre, son manchas rojas, digamos, uno asocia la sangre por el comportamiento que está teniendo. El tema del rasgado le encontró la vuelta, lo transformó en una línea separadora más que un rasgado. Está bien eso. A lo mejor lo que está faltando es alguna intervención tipográfica con más carga de identidad. Este también, sin estar mal, tampoco está tan bien, digamos. Está como más o menos encaminado. A ver, ¿cómo? No me acuerdo. Está incompleto porque también le falta mostrarnos cuáles eran los recursos. Bueno, esto es para todos, chicos. Y por favor, eh, métanselo en la cabeza de manera urgente. Lo que estamos viendo, la paleta, sí, hay una extracción de la paleta, una representación eh, normativa de cuál es la paleta con la que voy a trabajar. Pero después, las imágenes
no están tipificadas de esa manera, no está claro cómo se van a utilizar como recurso. Acá dice recursos morfológicos, las manchitas, que no la trabaja igual en el billete, pero las manchitas son un recurso. Pero el resto, las grietas pueden serlo. Las siluetas, las texturas, los objetos no. Los objetos no son recursos. Y después, las imágenes, que supongo que se debe referir a las imágenes fotográficas, no están bien definidas como recurso. ¿Bien? O sea que estén atentos a cómo proponen, y aparte, una última cosa. Una cosita más y ahora te doy el paso, Pablo. Mauri les permitió que presenten en muchas páginas esto, pero presenten en la cantidad de páginas que ustedes crean que son necesarias. Si ustedes entienden que en 1 o 2 páginas pueden resolverlo, ya está, háganlo. No me pongan 4 páginas casi, por ejemplo, esta página casi vacía. ¿Bien? No, y otra cosa, a ver, porque para que puedan también ustedes entender, cuando hablan de lo cromático, la paleta cromática y ponen esos colores grises, celeste, bueno, decir colores fríos, ¿sí? Con la intervención de algunos colores cálidos para algunos detalles. O sea, eso también les sirve a ustedes de decir, no, pongo rojo, amarillo, verde y azul. Sí, pero rojo, amarillo, verde y azul, ¿qué? ¿Sí? La utilización de colores fríos para generar tal cosa, la utilización de algún color contrastante con eso para generar otra cosa. Las imágenes que ponen primer plano. ¿Primer plano para qué? O sea, eso ustedes lo hicieron en análisis. Primer plano para generar algo. Recuerden que ustedes cuando hicieron el trabajo anterior era de atmósfera, de clima, de ver qué sensaciones me da. Entonces yo puedo poner un primer plano y puede ser para, no sé, para drama que tenga que ver con otra cosa. ¿Sí? ¿Qué quiero mostrar con ese primer plano? ¿Sí? Primer plano y cómo son las luces en ese primer plano. Porque si no todos ponen paleta cromática, los colores y chao. La tipografía y te ponen la tipografía también un poco, mínimo, una línea, no sé, tipografía, palo seco, porque, o sea, le ayuda a ustedes a la hora de también hacer ese análisis para poder hacer la bajada de los recursos gráficos. Estoy buscando, mientras hablaba Paola, ejemplos de trabajos que tienen que ver con recortes y collage y que sean basándome en el ejemplo de la ilustración que hicimos de los Simpsons con la chica superpoderosa, buscar algún trabajo que tenga un lejos parecido, pero en los detalles son muy diferentes. Acá encontré 2. Esperen que les comparto. Esperen, que voy a abrir Illustrator de nuevo. Miren, ¿no? Acá hay tipografías manuscritas aparentemente tiradas como al azar. En el otro lado, tipografías como también aparentemente tiradas al azar, como si fueran recortes y fotocopias. Después tenemos superposición de elementos, tenemos un collage, ¿no? Del lado izquierdo un collage y del lado derecho otro collage, pero eso es verbalmente, ¿no? Verbalmente dice, bueno, voy a trabajar con collage, con tipografías desordenadas, ¿no? y superposición de objetos. Así me planteo yo la estrategia gráfica. Ahora, la resolución es completamente distinta. Es completamente distinta. Entonces, es esa decisión que en principio puede ser parecida, después tiene que tener una impronta. Tengo que sentir que pertenece a mi propuesta y no a la de mi compañero que también le tocó terror. ¿Puede ser que se emparezcan? Sí, pero es importante que, no es grave que se parezcan, sino que es importante que se diferencien. ¿Hay parecidos? Sí, es un género, el mismo género. Ahora, ¿es mi terror
y el de Paola es la propuesta de terror de Paola y así sucesivamente. Y en cada uno de estos perfiles tiene que haber diferencias, por más que el punto de partida sea parecido. Y es lo que decía hoy, fíjense lo que dice César, el papel roto, uy, sacaste. El papel roto, ese papel roto rojo, y fíjense donde dice Tragical, cómo es, parece también un papel, pero no es de la misma manera roto. El collage, entre uno, ese papel blanco donde tiene la tipografía, y el papel rojo de al lado, es lo que decíamos hoy, que yo decía con ese billete que parecía roto, es distinto, ¿sí? Entonces, tener en cuenta eso. Yo puedo usar un collage, pero ¿cómo va a ser mi collage? Ay, papel es roto. Bueno, ¿cómo va a ser tu papel roto? ¿Va a ser roto, recortado? Fíjense que en un lado es como recortado a mano y abajo donde dice Carson es como cortado. En realidad no es cortado, es como que la tipografía está por encima haciendo el collage. Fíjense cómo es esa tipografía con ese papel y cómo es al lado la tipografía en Tragical con el otro papel. Entonces, desde la forma de lo sintáctico, yo puedo decir, como decía, es collage, es tipografía recortada y pegada, superpuesta encima de una imagen, pero como es en un caso y como es en el otro. En el Tragical, ese papel recortado tiene como una sombra, en el otro no, ¿sí? Entonces, ver esas cuestiones que parecen que estamos hablando de lo mismo, pero cuando estamos mirando en detalle en la impronta, cómo es eso en cada uno. Bien. Bueno, creo que, a ver, voy a refrescar por si subió alguien algo nuevo, pero después de última hacemos una columna de casos testigos de partido gráfico, pero creo que, a ver, estos que están aquí yo creo que entendieron el práctico, pero tienen un partido gráfico muy débil, por lo tanto les costó trasladar los aciertos. Estos han entendido y tienen una base más sólida, por lo tanto les quedó mejor. Y hay algunos que tenían bases sólidas en un principio que retrocedieron un casillero en la OCA. Así que bueno, el viernes, este creo que me lo pasé y no lo vi, ¿o sí? No, este no lo vi. Este, este se ve interesante, ¿no? Porque fíjense que apela a un recorte de diario de fondo, es todo muy oscuro, muy tétrico. Hay un personaje que, que está como gritando, pero no importa el grito, sino el tratamiento fotográfico que le da como muy contrastante. Eh, este es interesante. A ver, quiero ver Ojeda Quiroga, quiero ver cómo era su partido gráfico, para ver si qué tanto lo respeta y qué tanto no. Ojeda, ¿dónde estás? ¿Vas a ser el último? Acá. Bueno, muy flojo el partido gráfico Ojeda, pero en general muy flojo. Pero el lado positivo es que en la propuesta de hoy mejoraste, o sea que lo que tenés que hacer es trasladar esa mejora a tu partido gráfico. Por eso es que el diseño gráfico no es lineal, digamos, uno a medida que avanza se nutre de otros aciertos y tiene que volver y ahí ir enmendando esos errores que iban quedando incompletos anteriormente. En tu caso evolucionaste, si bien hay acá en la iglesia esta que estás poniendo, como yo dije recorte diario, pero ahora me doy cuenta de que es la Biblia. Ese que tiene mucha cultura religiosa le metió recorte diario. Pero bueno, me parece que es interesante a ver, lo voy a poner
como caso testigo, porque era, para que me faltaron un par ahora que me doy cuenta. ¿Pero dónde está? Ah, acá está. Lo tiro como caso testigo. Insisto, los casos testigos son con aciertos, no significa que estén bien. Porque después dicen, ah, pero ese le faltó no sé qué cosa. Sí, le faltó. Bueno, ojo con las distorsiones tipográficas. Las distorsiones tipográficas, las distorsiones fotográficas, acá el planeta está como distorsionado. Bueno, no me voy a repetir, acá hay objetos espaciales, pero no hay recursos, salvo lo tipográfico, que den cuenta de que quiero construir algo con determinados recursos identitarios, ¿no? No están los recursos identitarios, hay elementos espaciales y no es la idea. Tengo que diferenciar elementos de identidad, ¿bien? No quiere decir que los elementos no tienen que estar. Lo que tiene que quedar claro es que los elementos no rigen la identidad. Eso es importante. Quiero decir, yo cambio una nave por otra nave y sigo viendo la identidad. Bueno, creo que ahí estamos, ¿eh? No sé si tienen alguna duda. Eh, dejo de compartir. No sé si tienen alguna duda, chicos, algo que quieran consultar. Ahora voy a... Quiroga, decís que saltamos tu trabajo, no sé cuál era o se vio, porque Profe, pasó 10 minutos por eso. No sé. Hola, ¿se escucha entrecortado? Sí. Quiroga, nomás escuché. Ah, ¿tuvimos tu trabajo al final, Quiroga? Sí, 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 Bien. vi la crítica. Lo anterior sí escuché. Ahora nomás que se está escuchando entrecortado. Ah, no, porque corregimos el trabajo de otro Quiroga, nada más. Bien, Ah, ok. Yo bien, tengo bien. una pregunta, profe. Andrés Ojeda. Sí, Con el tema de, por ejemplo, que yo usé en mi fondo la tipografía medio distorsionada, ¿se puede utilizar, seguir utilizando ese tratamiento? eh, sí. El tema de tipografía distorsionada de manera excepcional en un título, en un número, donde ustedes vean que no interrumpe la legibilidad, sino es para darle carga de identidad, no es un problema. El problema es obviamente que si tengo que utilizar una tipografía excesivamente distorsionada que tiene problemas de legibilidad y lo uso en un texto extenso, bueno, ahí ya no. Bien. O sea, siempre piensen, nunca pierdan de vista de que es una pieza comunicacional. Bien. O sea, si la comunicación está interrumpida, ese tiene que ser su límite siempre. Ok, muchas gracias. el trabajo final se va a basar también en tipo en la pieza de un billete. No, el trabajo va a ser una postal, que ya no está el pedido todavía, pero va a ser para el viernes. Es una postal y una historia, pero los criterios son estos, digamos. Esa postal y esa historia tienen que tener esta carga identitaria que hicieron el Pero ejercicio de hoy. esa postal puede ser horizontal o vertical. No, tiene que ser horizontal la postal, que va a estar pensada como postal impresa, y la historia sí, obviamente, vertical. O sea que tienen sus complejidades las dos piezas. Espera, quería... Igual, igual chicos, yo no sé si Mauri le va a solicitar que ustedes también hagan un relevamiento de cómo son las características de una postal, de una historia, ¿sí? Seguramente yo creo que eso también le va a pedir como tarea, que ustedes, no es un relevamiento, sino que vean qué características o qué función tiene una pieza como una postal y una historia, ¿sí? Para las redes.
Acá, por ejemplo, la decisión tipográfica de manera funcional, es decir, en donde tengo que detectar que eso es lecturable, está perfectamente aplicada. Y la tipografía como imagen, como recurso estilístico, no se lee, pero no es su objetivo, que es las tipografías macro que pasan por detrás del personaje, casi ni las detecto, pero tienen esa función. Entonces aquí sí no hay ningún problema. Bueno, Profe, sí. yo quiero decir algo, que estoy teniendo un conflicto con el tema de los elementos gráficos.